día del trabajo. Y una de las principales o de las mayores causas de incapacidad o de ausencia laboral, pues es el dolor de espalda, o como lo denominan los médicos, la lumbalgia. Y hoy nos hemos citado así, aquí para hablar de este problema, ver cómo lo podemos mejorar, cómo podemos nosotros evitar más bien, y por qué es importante acudir al especialista. Y para eso hemos invitado pues a dos destacados médicos para que nos hablen de este problema. En primer lugar, pues vamos a contar con la plática del doctor Felipe Gómez García. Él es médico especializado en ortopedia y traumatología, subespecializado en cirugía articular, tiene un diplomado en terapia física por la UNAM y es miembro emérito de la Academia Mexicana de Cirugía, de la American Academy of Orthopedic Surgeons y de la American Association of Hip and Knee Society. Y él pues nos va a estar hablando justamente de lumbalgia como una de las 5 principales causas pues de ausentismo laboral, por llamarlo de esta forma, ¿no? Adelante, doctor Felipe Gómez García, muchas gracias a nombre de Chinoy por haber aceptado la invitación y por participar de este esfuerzo de educación a la población. Perdón, les decía que no había activado mi micrófono, les decía que para mí es un enorme gusto estar aquí con ustedes, sobre todo con una empresa mexicana. Yo soy un mexicanista de hueso colorado y espero que estas palabras que les voy a decir les den una orientación acerca de algo que tenemos que hacer en común, no digo como país, como humanidad. Voy a referirme a la lumbalgia. La definición de lumbalgia también se le conoce con muchos nombres. Se le conoce con el nombre de lumbago, de dolor lumbar, dolor lumbosacro, dolor de cadera, dolor de espalda baja, entre otros. La lumbalgia es un síntoma muy frecuente, muy frecuente, y ocupa la segunda causa de consulta en ortopedia. Es la quinta en hospitalización y la tercera en intervenciones quirúrgicas. Afecta el 84% de las personas en algún momento de la vida. Sigue, por favor. La lumbalgia aguda, la lumbalgia se clasifica, tiene diversas clasificaciones, pero para fines simplistas podemos decir que hay lumbalgias agudas y lumbalgias crónicas. Y las dos reciben diferentes tratamientos y diferentes estadísticas también. La lumbalgia aguda se presenta más o menos entre el 5 y el 25% de la población general. Esta gran diferencia en cantidades es porque los estilos de vida de las diferentes partes de nuestra república pues es completamente diferentes. Sin embargo, bueno, así es, y estos son los datos estadísticos que tenemos. El 90% de ellas remite y solamente el 10% restante se convierte en crónica. El siguiente. En México es una de las cosas más frecuentes de ausentismo laboral y el 13% de la población acude a consulta por lumbalgia. Esta es una cifra subestimada. Lo que sucede es que no todo mundo que tiene un dolor lumbar acude a un médico o a un hospital, sobre todo un hospital, que es donde se expiden las incapacidades. Y estamos hablando solamente de trabajadores, pero si abrimos el horizonte a la población general, por supuesto que es muchísimo mayor. Pero una cosa muy importante es que es una cosa importantísima de ausentismo laboral. Y en el transcurso de la plática explicaremos un poquito acerca de las causas de este ausentismo laboral. La siguiente, por favor. Algo que ha sucedido y estamos viviendo, desafortunadamente viviendo, es la presencia de este virus COVID-19.
En relación con el dolor bajo de espalda, el virus no es un responsable directo, pero sí hemos observado que en pacientes ya infectados es más frecuente que la padezcan. Desafortunadamente, como muchas otras cosas suceden en esta pandemia y con este tipo de enfermedad, no sabemos por qué. El aislamiento, el sedentarismo, la ansiedad, la depresión, la incertidumbre y el trabajo en casa pueden influir en su aparición. La siguiente. La lumbalgia es una enfermedad que se reclasifica como psicosomática. Esta es una parte muy importante relacionada con el ausentismo laboral. Las enfermedades psicosomáticas son aquellas que se presentan sin tener una causa orgánica. Todos sabemos perfectamente bien, incluso hasta los no médicos, que el dolor de cabeza, las gastritis y colitis, la cervicalgia o dolor de cuello, los mareos y por supuesto la lumbalgia son los prototipos de enfermedad psicosomática. La que sigue, por favor. Fíjense lo que ha estado aconteciendo en esta pandemia. Estamos en un desorden alimenticio. Casi no hacemos ejercicio. Se han cerrado los gyms y tenemos una restricción de aislamiento donde no nos permite salir a hacer las caminatas habituales o ir a esos gimnasios. El trabajo en casa, que es actualmente el estandarte de productividad y tratar de mantener la productividad en nuestra industria. Y el incremento de las actividades de ocio sedentarias. Es impresionante las noticias recientes en que se reportan ventas extraordinarias en juegos de mesa, videojuegos y películas. Eso significa que nos pasamos horas, muchas veces mal sentados frente a una pantalla o una tablet, una computadora o un teléfono. Si juntamos este desorden alimenticio, la falta de ejercicio, el trabajo en casa y las actividades de ocio sedentarias, tenemos la tormenta perfecta para sufrir lumbalgia. Siguiente. ¿Qué recomienda la Organización Mundial de la Salud? Estas tres grupos de recomendaciones son muy, pero muy importantes, porque una de las cosas que a veces sucede, desafortunadamente con no poca frecuencia, es que sobreestimamos los diagnósticos y los tratamientos. Y entonces la Organización Mundial de la Salud recomienda que se eviten soluciones excesivamente farmacológicas, ya que muy pocas personas las requieren. Fíjense, tal vez estamos hablando de excesivamente farmacológicas. Eso no está invalidando que no se dé tratamiento a un dolor, por supuesto. Pero hay veces que sí, los médicos metemos excesivas medidas farmacológicas y sabemos que muchas veces con tratamientos, vamos a decir, básicos, medicamentosos, vamos a solucionar el problema en la mayor parte de los casos. También es importante desalentar el uso de analgésicos. Ven ustedes lo que está sucediendo en Estados Unidos. Hay una gran crisis por el uso de los opioides. Es una cosa escandalosa. Afortunadamente en México no tenemos, bendito Dios, ese problema. Los antiinflamatorios no esteroideos, el exceso de antiinflamatorios no esteroideos suministrados, autosuministrados la mayor parte de las veces, por tiempos muy prolongados, traen efectos secundarios. Yo creo que todos los medicamentos, absolutamente todos, cuando se suministran a dosis eficientes y por tiempos excesivamente prolongados, desencadenan circunstancias indeseables. Entonces, los AINES es un problema, porque se venden en cualquier parte. No necesitamos receta. Los corticosteroides, bueno, no se diga. Los efectos secundarios de los corticosteroides cuando están mal suministrados en dosis y tiempo también son una cosa importante. Y la cirugía de columna vertebral. Este es un severísimo problema que estamos observando, que una estadística que recién acabo de consultar nos dice que la cirugía de columna vertebral en hospitales privados es muchísimo mayor la incidencia que en hospitales públicos. Ahí necesitamos analizar muchísimo, tendríamos que dedicar no 15 minutos a este punto, sino muchos otros minutos
para poder analizar qué es lo que está sucediendo, pero es una realidad. El promover terapias físicas o psicológicas después de diagnósticos médicos de precisión, creo que es una de las medidas más apropiadas y es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Siguiente. Cuidado. La lumbalgia no tiene un solo factor para su presentación, es multifactorial y son múltiples las causas de dolor que pueden simular una compresión radicular o una afección intraabdominal. A veces la lumbalgia es un extraordinario enmascarador de problemas y también inventador de problemas. Por eso hay que tener muchísimo cuidado. Siguiente. En virtud de lo anterior, ni usted ni su comadre son médicos. Consulte a su médico. Siguiente. No se automedique. Un dolor lumbar que no remite a pesar de un tratamiento casero adecuado o mínimo farmacológico debe alertarnos a replantear estudios profesionalmente efectuados y consultas al médico. Por supuesto que debe dirigir un profesional específico para establecer la causa que nos conduzca a un tratamiento también específico. La que sigue. En la historia natural de una lumbalgia, de esto voy a hablar de recomendaciones. En la historia natural de una lumbalgia, la mayoría debe recuperarse en un periodo de 4 semanas. Es decir, si no se recupera, es decir, a 4 semanas cuando máximo, o para los que no responden a tratamientos caseros, vamos a llamarles de esa manera, aunque a veces son caseros y son médicos básicos, deberá hacerse una investigación más detallada para establecer el diagnóstico y el adecuado tratamiento. La que sigue. Miren, esto es lo que hace un profesional. Una persona tiene dolor lumbar. Lo que hace es hacer una historia clínica de lo que está sucediendo ahora y los antecedentes de una historia pasada. Después de haber hecho el interrogatorio, tenemos que explorar física al paciente y lo hacemos caminando y de pie. Tocamos los sitios de dolor, investigamos la movilidad de las caderas, de la columna vertebral. Hacemos algunas pruebas de esfuerzos y pruebas neuromusculares. Con estas pruebas ya tenemos una impresión diagnóstica. Creemos que se puede tratar de algo que necesitamos profundizar y corroborar. Para eso utilizamos auxiliares de diagnóstico. Los estudios de imagen son muy importantes. El laboratorio en ocasiones y el electrodiagnóstico son herramientas maravillosas para que esa impresión diagnóstico establezca el diagnóstico de precisión. La que sigue, por favor. Este diagnóstico lo tenemos que dividir en que hay causas estructurales, como son las enfermedades posturomecánicas, las degenerativas, que pueden ser discogénicas o articulares, las neurogénicas, radiculopatías o neuropatías, las inflamatorias, artríticas o infecciosas, las neoplásicas, que pueden ser primarias o metastásicas, y las no axiales, que pueden ser alteraciones dentro en la pelvis o intraabdominales. El trabajo clínico para llegar al diagnóstico tiene como objetivo clasificar en síndrome los signos y síntomas que motivan la consulta médica. Como ustedes pueden ver, este trabajo solamente lo puede efectuar un médico. Siguiente. Yo creo que vamos a dejarlo por aquí. Seguramente va a haber muchas preguntas que espero podamos contestar en la sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias por su atención y estoy aquí listo para las preguntas. Muchísimas gracias, doctor Gómez García, por su ponencia, muy interesante. Creo que dio conceptos de gran valor para los compañeros periodistas y para la población en general. Y bueno, pues como decía el doctor, muy importantemente se ve la importancia que tiene la valoración médica para cuando se presenta alguno de estos problemas. Y pues vamos a pasar con nuestro segundo ponente, el doctor Felipe Gómez Ballesteros. Él es especialista de Medicina del Deporte por el Instituto Politécnico Nacional, es delegado de la Federación Internacional de Medicina del Deporte y de la Confederación Panamericana de Medicina del Deporte, es secretario del Consejo Nacional de Medicina del Deporte, CONASEM, y presidente de la Federación Mexicana de Medicina del Deporte, Asociación Civil. Y él, pues también nos va a estar platicando de lumbalgia, pero más orientado hacia
pues cómo evitarlo. Pero bueno, no adelantando su tema, doctor, adelante por favor, y agradecerle infinitamente el haber aceptado esta invitación de Chinoín a participar en esta conferencia de prensa. No, muchísimas gracias, que para mí es un gran honor que nos den esta oportunidad de estar presentes y qué más con un gran laboratorio que nos apoya con los productos de la sociedad mexicana, que tenemos que darle más algo. Y no dejando de señalar que es un producto muy bueno. Bueno, yo definiré, ya mi colega definió algunos aspectos muy específicos, las causas y ello. Yo voy a ser un poco más puntual en qué nos ocasiona y cómo podemos prevenir este dolor de lumbalgia. Bueno, como lo defino, es un dolor muscular que está localizado en la parte inferior o baja de la espalda y la cual tiene que ver con afecciones de la estructura musculoesquelética de la columna vertebral. La siguiente, por favor. Muchas causas de esta nos dan una mala postura al sentarse, una mala postura al dormir, ya sea también permanecer mucho tiempo de pie o sentados, realizar movimientos bruscos en la parte de la cintura para girar, sentarse o agacharse. Esto es muy común en los atletas de alto rendimiento, ¿sí? Por donde ellos hacen un máximo esfuerzo de su columna y esto les puede ocasionar. Pero bueno, el tema es dirigido a la población adulta. También hacer un proceso de levantar objetos pesados o hacerlo de una forma inadecuada también nos lleva al dolor lumbar. Esta es otra de las causas. La siguiente, por favor. También esto nos lleva a realizar ejercicios o una actividad física sin preparación necesaria. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos mucha población abierta que dice, bueno, ya empieza a abrirse la pandemia, pues ahora quiero correr y pues resulta que pues como no lo hizo en forma adecuada y además no iba con el equipamiento correcto, pues también eso le llevó a un problema lumbar. Y además empieza a practicar algún deporte de contacto, pues con mayor razón, como esquematizo algunos ejemplos, fútbol americano, basquetbol o artes marciales. Estos deportes siempre nos llevan un proceso de preparación física para evitar este problema del dolor lumbar. Deportes de alto impacto para el cuerpo, como son ciclismo, montaña, motocross, clavados, gimnasia, en todas sus modalidades. Y además, le agregamos unos malos hábitos alimenticios. Esto, por consecuente, nos va a llevar al sobrepeso y posteriormente a la obesidad. La siguiente, por favor. ¿Qué nos ha pasado con el confinamiento del COVID-19? Pues la pandemia, por este confinamiento que hemos tenido más de un año, pues nos ha llevado al aumento muy importante de casos de lumbalgia, como ser porque realizamos el home office en una posición durante mucho tiempo, y en estos casos yo siempre lo que hago es, bueno, estás sentado, levántate mínimo unos 5 minutos, gira alrededor de tu comedor, de tu sala, y vuelve a tomar asiento, precisamente para que sea una de las partes y evitar que desaparezca el dolor, ¿sí? Porque van a estar mucho tiempo sin moverse, van a permanecer sentados, para el desarrollo de su trabajo. Esta es otra de las causas del confinamiento que nos ha llevado a la lumbalgia, o sea, al dolor de la espalda baja. La siguiente, por favor. Esa limitación de movilidad y un mobiliario adecuado también nos provoca que tengamos dolor lumbar. El aumento de peso, como ya lo dije, el aumento de peso nos provoca más enfermedades no contagiosas, como son diabetes mellitus, hipertensión, el síndrome metabólico y muchos más. Esto nos da por consecuencia problemas de nivel lumbar. O sea, el confinamiento, si había pacientes diabéticos o no lo había, pues esto nos da al aumento de encontrar estas enfermedades, lo cual nos motiva para prevenir y desarrollar muchas actividades para evitar estos padecimientos. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las medidas preventivas?
Número uno, pues vamos a decir, ¿cómo vamos a evitar el sedentarismo si estamos confinados? Ya puse un ejemplo. Que si voy a estar en un trabajo de 1 hora, 2 horas, me levanto, camino 5 minutos, me vuelvo a sentar, busco la forma de tener un aditamento en forma adecuada para evitar mi forma postural que no tenga la sobrecarga. Con un sillón en forma adecuada para evitar que la espalda baja sufra esa sobrecarga de trabajo. Y vamos a evitar el de levantar también objetos pesados. Es muy cómodo y me gusta donde a veces el estar sentados o estar en casa pues nos lleva a la ley del control, ¿no? De que controlamos todo, ¿no? Controlamos la luz, controlamos la televisión y controlamos el sonido. Eso es un mal hábito que debemos evitar. La siguiente, por favor. Otra de las medidas las cuales yo he manejado y nos ha dado buen resultado es el realizar ejercicios, actividades suaves, caminar mínimo 30 o 40 minutos para evitar, con este ejercicio que vamos a hacer, vamos a evitar que los músculos paravertebrales se nos debiliten, que tengamos el síndrome de dolores lumbares. Otra de las partes que también nos lleva es el estrés, como ya lo mencionó mi tocayo el doctor Felipe Gómez García. La ansiedad y el estrés también nos llevan a esta situación. Y lo más benéfico de ello también es mantener una alimentación saludable y sana. Bueno, van a preguntarse, bueno, ¿y cómo voy a tener eso? Hay que hacer podemos comer en pequeñas cantidades, varias veces, pero que sea saludable. Hay que hacerlo en una distribución de carne roja, pescado y todo lo que debe ser, fruta, pero no vayan a ponerse, por favor, porque me he encontrado muchos pacientes que dicen, no, doctor, es que ya me desayuné y inicié con un cóctel de frutas. ¿Y de qué tamaño se comió un cóctel de frutas? No, pues un vasote grande, pues esas son calorías que si no las moviliza entran como carbohidratos, y si no las moviliza, pues se vuelven lípidos, y eso nos lleva al sobrepeso y nos lleva a la obesidad. Entonces es importante comer en forma distribuida una alimentación sana, frutas, verduras, carnes rojas, y pollo y pescado. La siguiente, por favor. Afortunadamente, como médicamente sabemos, tenemos el 90% que son la causa de mecánico 90%. Y las no mecánicas son el 10%. En la que nos vamos a enfocar principalmente es en la simple, donde es un solo, eso se provocan por dolor somático, donde hay alteraciones de la columna vertebral estructurales por sobrecarga de postura o una funcional con contractura. Este es un dolor agudo más una contractura muscular. Las demás se van desarrollando, nos van provocando unas alteraciones más complejas, compresión radicular, o sea, vamos previniendo eso, que muchas veces de ellos terminan en tratamiento quirúrgico. Pero ahora, las que se han sumado más frecuentes son las de características simples, donde el doctor García Gómez que mencionó, donde si se atienden en forma adecuada, son resueltas en forma correcta. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las conclusiones a las que hemos llegado con esto? Primero, y es muy importante, asistir y llevar una evaluación médica integral. Nosotros como médicos del deporte hacemos protocolos de tratamiento en función, e incluso si el paciente está en un proceso de poder prescribir el ejercicio de acuerdo a sus capacidades biológicas, se lo prescribimos en función a algunas pruebas que le realizamos. Como primera instancia, la valoración médica integral es muy importante. El tratamiento médico farmacológico, que muchas veces utilizamos unos AINES o más relajante muscular, es muy importante también este tratamiento, que es la terapia física a base de ultrasonidos, corrientes interferenciales, una electroestimulación, rayos láser, entre otras modalidades que hay tratamiento. Pero el que hago mucha énfasis es ejercicio físico en forma frecuente y dirigido. Y lo que hago más hincapié también, una alimentación saludable que nos va a dar y nos va a disminuir
una mejora para tener un peso correcto. Si aplicamos todos estos 5 puntos que llevo a cabo, vamos a tener una población más sana. La siguiente, por favor. Bueno, termino dándole las gracias. Yo soy el presidente de la Federación y mucho gusto y es un placer y reitero mi agradecimiento y aprecio por invitarme a estas conferencias. Muchísimas gracias. A sus órdenes. Muchísimas gracias, doctor Gómez Ballesteros, por su ponencia y por aceptar esta invitación. Y para terminar tendremos a nuestro último ponente, el doctor Alan Barrell, que bueno, él es egresado de la Universidad de Guadalajara con posgrado en fisiopatología hipovárica. Es reconocido por la especialidad de medicina aeroespacial por la Aerospace Medical Association de los Estados Unidos. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Neuropsiquiatría y es director médico para Latinoamérica aquí en Productos Farmacéuticos Chinoin. Doctor Barrell, muchísimas gracias por apoyarnos en este esfuerzo de comunicación y bueno, pues adelante. Muchas gracias, Larry. Muy buenos días a todos. Gracias a los doctores que me antecedieron, precisamente porque algo trascendental que queremos platicar con ustedes es el hecho de que la lumbalgia en realidad no es solo un simple dolor de espalda. Ya lo vimos, ya lo escuchamos de los especialistas y es precisamente aquí donde el complemento del buen diagnóstico que se haya hecho permite en un momento dado que con el manejo adecuado se logre hacer precisamente la recuperación del paciente y el lograr como tal corregir aquel malestar que tiene. Voy a permitirme compartir unas imágenes muy brevemente para complementar esto que estoy mencionando. Como les decía yo precisamente, uno de los puntos muy importantes es ese, el de darnos cuenta de que la lumbalgia en sí es más allá que un simple dolor de espalda. Ya nos platicaron los doctores precisamente de que puede estar en un momento dado afectado el paciente tanto en su capacidad ósea como en las cuestiones específicamente relacionadas al balance que mantienen los músculos en complemento al equilibrio que tiene que mantener la espalda. Esto es trascendental porque obviamente todo esto se refleja en una serie de incomodidades y de molestias muy importantes. Dada la pandemia, tenemos una situación que ha hecho desbordar este tipo de síntomas. ¿Por qué? Porque tenemos una higiene postural inadecuada. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que pasar muchas horas sentados, trabajando obviamente, pero trabajando en un ambiente diferente, en un ambiente no exactamente diseñado como tal? Puede ser el más cómodo de nuestros sillones, pero que definitivamente está hecho para otra cosa, no para trabajar directamente. El tener la altura de la mesa con la que trabajamos, el por qué no, hay mucha gente que se ha puesto a trabajar hoy en día cómodamente acomodado en su cama, pero que después prácticamente no puede alcanzar a levantarse por precisamente haber puesto a sus músculos de la espalda en un desequilibrio entre la función y el trabajo que está haciendo. La lumbalgia puede en un momento dado llegar a tener serias repercusiones de salud. Por eso es tan trascendental que sea su médico de preferencia, el especialista, el que valore si esto realmente es una situación de una simple contractura muscular o ya estamos afectando las raíces nerviosas en todas las extensiones. Esto es trascendental también porque si nosotros tenemos dolor, vamos a llegar a lo que le llamamos popularmente la edad del niño. A mí no me pasaba esto, a mí no me sucedía esto antes de la pandemia y a mí ahora me afecta continuamente y empezar a desarrollar junto con ello una ansiedad, una depresión, que si ustedes recuerdan, se mencionó que esto también es parte de las bases de los psicógenos en un momento dado que va a acabar afectando mucho la calidad de vida del paciente. En este sentido, y a través de productos farmacéuticos Chinoin, buscamos realmente ser el complemento de apoyo
Somos una empresa 100% mexicana con más de 96 años de historia en el mercado. Nuestro objetivo primordial, a través de los pilares que ustedes ven en la parte derecha de la imagen, es precisamente desarrollar medicamentos de calidad para diversas especialidades que estén sobre todo al alcance del médico, pero en especial al alcance del paciente. Para ello, obviamente será el médico quien determine qué medicamento es el que necesita para lograr corregir el problema del dolor lumbar que tiene el paciente. Puede requerir un medicamento que en un momento dado busque corregir directamente el dolor del paciente. Para eso lo sabemos que muchas veces hay que aplicar una inyección o aplicar en un momento dado repetitivas veces de lo mismo. Queremos que sea el médico el que precisamente sepa cuándo aplicarlas, por cuánto tiempo, para que en un momento dado tengan el alivio de esa molestia. Neuralin es uno de los medicamentos que se usa para este tipo de situaciones en pacientes con Parkinson. Si ya se logró corregir el dolor, si ya no estamos en esa etapa aguda, es entonces cuando nosotros podemos usar el siguiente paso de tratamiento, como es el Neuralin Relief, que ya en su formulación oral le ofrece al paciente la comodidad de no tener que ser inyectado nuevamente, pero de que pueda mantener esa respuesta que tiene, que requiere para precisamente alcanzar ese alivio sintomático que está buscando. Y finalmente, la parte de la relajación muscular. Una relajación muscular que, no teniendo sedación, permite al paciente ayudar a sentirse, valga la expresión, menos tieso, a empezarse a mover con mayor naturalidad y que esto le conlleve definitivamente a alcanzar el alivio integral que requiere. Será el médico especialista quien en un momento dado va a lograr definir por cuánto tiempo, cuántos días y en qué dosis va a poder requerir de estos tratamientos. La invitación de parte de productos farmacéuticos chinos es de que ustedes acudan precisamente con su médico si hay una molestia de la espalda baja, a que sea valorado en su detalle y a que le den la terapéutica que se necesita para corregir este problema que tan desafortunadamente la pandemia nos ha ido a agregar. Muchísimas gracias por su atención.